¿Qué tal, amigos? En El Oro, la señal de ZU Canal nos permite estar en sus hogares. La transparencia en la gestión pública es fundamental para evitar la corrupción. Para conocer qué se hace en este ámbito, hemos invitado a Fernando Cedeño, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenidos. Está ya con nosotros el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Fernando Cedeño, a quien le damos la bienvenida. Transparencia Internacional, en uno de los recientes índices que ha presentado, ubica al Ecuador en el puesto 110, penúltimo en Latinoamérica. ¿Es tan crítica la situación de nuestro país en algo tan fundamental como transparentar los procesos que pueden devenir en corrupción? Bienvenido. Muy gracias, Juan. Bueno, nosotros el índice que hace de medición de la transparencia en el mundo, que hace Transparencia Internacional, nosotros lo respetamos, ¿no? Yo creo que es un trabajo que ellos realizan, lo hacen en algunos países importantes, pero vemos con claridad de que este organismo internacional tiene un gran sesgo político y ideológico, ¿no? Que no a todos los países de la región los mide con la misma vara. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el esfuerzo que viene haciéndole a la sociedad ecuatoriana y el Estado ecuatoriano en el combate contra la corrupción es importante. No podemos negar, por ejemplo, que tenemos un marco normativo que incluso es ejemplo de otros países. Cuando nosotros viajamos a foros internacionales, presentamos la experiencia del Ecuador, podemos ver los avances que el Ecuador tiene. Uno, porque tenemos una nueva constitución, tenemos una ley orgánica de transparencia y de acceso a la información pública, es el año 2004, tenemos la ley orgánica de participación ciudadana y control social, tenemos el Código Orgánico de Desarrollo Territorial, el COTAP, donde el tema de la participación y el tema de la corrupción es un tema como un frecuente. Y un eje transversal. Por lo tanto, los avances que desde el punto de vista jurídico el Ecuador ha tenido ha sido importante. Y aparte tenemos una administración de justicia que ha desterrado el tema de la impunidad en la administración de justicia sobre casos de corrupción. O sea, tenemos todo un sistema que puede ser perfectible, pero que en este momento funciona muy bien porque tenemos toda una estructura del Estado, que antes no se tenía. Por ejemplo, antes existían organismos que eran autónomos, independientes, pero que no estaban involucrados a ninguna función del Estado. En este momento tenemos una estructura del Estado con 5 funciones del Estado, donde tenemos, por ejemplo, en el caso nuestro, de la función de transparencia y control social, donde se articulan todos los organismos de control y que garantiza derecho, y este es un espacio de articulación, de encuentro de estas instituciones donde definimos políticas públicas de manera clara en el combate contra la corrupción. El índice, ustedes han generado un índice de transparencia, una medición nueva, novísima, que puede permitir a la ciudadanía conocer realmente qué es lo que está pasando en diferentes procesos. Pero Transparencia Internacional también maneja un índice. La metodología de ellos es, de lo que entiendo, preguntar a ciertas instancias, sean privadas, sean públicas, a industriales, quizás a políticos, y de ahí puede devenir esto que decíamos en el sesgo político que manifiesta usted. La medición que ustedes hacen no será algo que pueda ser, digamos, casi científico, repetible. Es decir, tiene que pasar también por percepciones. ¿Es así? Bueno, hemos procurado que esta es una muestra, para eso incluso hemos contratado a expertos para realizar este trabajo. Este es un trabajo bastante duro porque es muy difícil medir realmente el tema de la transparencia en el Ecuador. Por lo tanto, tiene 2 grandes dimensiones de medición, que son la dimensión ciudadana y la dimensión institucional. Pero tenemos 4 grandes factores de medición, que son la transparencia y el acceso a la información, el tema de la participación ciudadana, el tema del control social y el tema de la rendición de cuentas, más la gestión institucional. Porque tiene que estar ligado, tener una gestión institucional fuerte en la que se destierre el tema de la discrecionalidad en la gestión pública. Por lo tanto, esos son los 4 componentes. ¿Cómo hemos realizado? ¿Qué hemos medido? Levantamos 4.140 muestras no en todo el territorio nacional, en 12 capitales de provincia, encuestas de hogar. Encuestas de hogar.
Por lo tanto, este es un campo muestral bastante grande. Pero a la vez también hemos recurrido al proceso de evaluación a 20 instituciones de todas las funciones del Estado que prestan servicios públicos relevantes en el país. En donde tenemos, no sé, tenemos en el caso del Ejecutivo, tenemos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, tenemos a la propia Policía Nacional, etc. Entonces, de todas las funciones del Estado, cogimos a las instituciones más relevantes. En el caso de las funciones de transparencia y control social, fueron evaluados el propio Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, como organismos más ligados al tema de la transparencia. Y aparte de este proceso de evaluación a estas instituciones, también, y a la ciudadanía, también recurrimos a informantes calificados. ¿No? Se hicieron entrevistas a informantes calificados precisamente para que contribuya. Aquí lo que se trata de evitar es el sesgo y hacer un trabajo eminentemente académico. ¿Por qué? Porque para una sociedad, cuando uno define y debe definir y construir políticas públicas, si no uno cuenta con indicadores, con índices de medición, es muy difícil realmente medir cómo estamos avanzando en la implementación. Por lo tanto, la importancia que tiene el contar con este tipo de indicadores, con este tipo de información, era muy importante. Ahora, nosotros ahora no podemos decir cómo, si estamos bien, estamos mal, porque esta es una línea base. Recién ahora podemos decir, arrancamos con este porcentaje, que el porcentaje global es del cumplimiento es alrededor del 52.4%, que para unos ¿Eso puede es ser, alto, es bajo? No lo podríamos, porque no tenemos un índice comparativo. ¿No? Porque ni siquiera el índice de transparencia nos puede servir porque es hecho con otra metodología, con otras variables, y por lo tanto es a partir de ahora y mejorando incluso el campo muestral. Por ejemplo, una de las debilidades nuestras es que no involucramos de manera, un universo más grande, a los gobiernos autónomos descentralizados. Fernando, entre las 5 instancias o los 5 pasos que mencionaba usted para controlar la transparencia o para evitar la corrupción, ponía en primer lugar la transparencia. Es por ahí donde debe empezar esta lucha contra un mal que no es latinoamericano, que es mundial y no se salva a nadie, no hay distingos aquí. No hay distingo de ninguna clase, ¿no? Incluso esto afecta tanto a sociedades o a estados, sin importar, yo digo, su creencia política, religiosa o posición ideológica, por lo tanto, o países desarrollados, subdesarrollados, vemos como España, o vemos Brasil. Así es. Por lo tanto, este es un mal mundial. ¿La transparencia es el inicio? Nosotros estamos convencidos de que una sociedad transparente es la mejor forma de combatir la corrupción. Porque existe, y a la vez lo que engrapa esto es también la participación de la ciudadanía, el empoderamiento de la ciudadanía de la gestión pública. Que nosotros seamos los fiscalizadores, pero también los otros son con acciones punitivas de carácter ejemplarizador. Por supuesto. ¿Ustedes hacen algún control para que haya esta transparencia? O sea, todas las instituciones están obligadas a tener en su página web, en su página de internet, cierta información. Dentro de lo posible, la totalidad de la información. ¿Ustedes hacen control? Vemos que muchas están desactualizadas. Aquí hay dos competencias importantes. Uno es el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y de Acción Pública, la LOTAI, que la realiza la Defensoría del Pueblo. Nosotros coordinamos muchas acciones con la Defensoría del Pueblo. Y otro es el tema de la rendición de cuentas. El tema de la rendición de cuentas es un tema de exclusividad propia del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene dos grandes componentes. Uno es la obligatoriedad por parte de las autoridades de rendir cuentas, principalmente, e incluso en la ley orgánica del Consejo está claramente determinado sobre qué se debe rendir cuentas, porque no hay que confundir rendición de cuentas con informe de labores. Por lo tanto, la ley es muy clara en los rubros o en qué temas se debe rendir cuentas. Y esa rendición de cuentas debe ser de cara a la ciudadanía. Nosotros hemos dicho en la definición que hacemos sobre rendición de cuentas como un proceso sistémico de cara a la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que empoderarse para lo que la autoridad en el momento que informe en su rendición de cuentas, sepan que esa información que están poniendo es una información veraz. Presidente, tengo una... Siga, por favor. No, y para eso nosotros hemos hecho un gran avance en cuanto al nivel de las entidades obligadas a rendir cuentas. Hemos crecido exponencialmente.
Cuando evaluamos el 2013, el nivel de cumplimiento fue de cerca de 6.000 instituciones que rindieron cuentas al Consejo de Participación Ciudadana. Para eso tuvimos que crear todo un mecanismo de metodología, de cómo rendir cuentas, guías metodológicas, pero hicimos todo un trabajo en el territorio, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel, presidente, de la ciudadanía para combatir la corrupción, para exigir transparencia? ¿Cómo debe hacer sus denuncias? ¿Quiénes están obligados a receptar estas denuncias? Juan, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es: derecho que no se conoce, derecho que no se cumple. Yeah. Por lo tanto, uno de los grandes retos institucionales nuestros es permanentemente de que la ciudadanía conozca el marco normativo, este nuevo marco normativo en el Ecuador, que se ampara en leyes muy importantes, y entre esas la propia Constitución. Si nosotros desconocemos nuestro derecho, difícilmente vamos a empoderarnos y vamos a exigir su cumplimiento. Por lo tanto, el primer paso es conocer. En ese caso, y el segundo gran paso importante es el empoderamiento, que nosotros tenemos que ser ciudadanos, no simples habitantes de un lugar, sino ciudadanos realmente empoderados en este nuevo marco. ¿Por qué? Porque esto se asienta en lo que se denomina la consolidación de la democracia participativa. Muchísimas gracias. Fernando Cedeño, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerde usted, ciudadano, que usted es parte fundamental en este proceso para evitar la corrupción en nuestro país. Denuncie. Muchísimas gracias.